Más de 20 años viajando por el mundo para, a través del objetivo de su cámara, reflejar la realidad de las personas que sufren en los conflictos armados. Él es Alberto Hugo Rojas, un reportero gráfico lanzaroteño cuyas aventuras, cada cual más arriesgada, ha ido capturando y enseñando al mundo en su paso por zonas de guerra como Palestina, Israel, Siria o Irak, además de campamentos de refugiados saharauis o en contacto con los migrantes llegados a Canarias, también en Francia, Serbia o Grecia. Su pasión por la fotografía le viene prácticamente desde su niñez. Su padre, José Luis Rojas, es uno de los nombres fundamentales de la fotografía en la prensa de Lanzarote del siglo XX, y de él es de quien aprendió el oficio. Con apenas 3 años, Alberto Hugo Rojas ya tenía una cámara colgada al cuello. Y hasta ahora, con miles de historias a su espalda y una cantidad inmensa de imágenes que le han marcado para siempre. Su última aventura ha sido marcharse a Ucrania este pasado verano. Después de 3 meses inmerso en ese conflicto, el reportero reconoce que tiene suerte de estar aquí. Un periodo que Hugo Rojas define como un verdadero infierno. De hecho, hay imágenes y gritos que no consigue sacarse de la cabeza. Bueno, pues ya lo ven ustedes, hoy volvemos a hablar de la fotografía, pero desde otro ámbito, desde otro punto de vista. Y bueno, yo creo que ya presento, por tanto, a nuestro invitado con el que tengo muchísimas ganas de conversar y de charlar, y imagino que ustedes también. Así que ya lo presento. Muy buenas tardes, Alberto Hugo Rojas. Muchas gracias por estar en Relatos de Vida con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Alberto, si te parece, yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta empezar por los comienzos, por los inicios, porque de eso se trata, de conocerte, para todos aquellos que todavía no te conozcan, que seguro que son muy poquitos, la verdad, por toda la historia que tenemos detrás. Vamos a los comienzos, que en tu caso te iba a comentar, vamos a los comienzos y luego me cuentas cómo empezó el gusanillo este de la fotografía, pero es que en tu caso yo creo que coinciden, la infancia con ya ese gusto por la fotografía, ¿no? Cuéntame cómo recuerdas esa infancia, Alberto. De repente ya soy mayor, no pasa nada. 45 años y claro, mi vida tiene a veces dicen, lo importante es el trabajo que realiza, ¿no? Las fotografías que pueden cambiar esas fotografías en el caso de mi trabajo. Pero mi padre es fotógrafo, reportero gráfico, aunque hoy en día él está enfermo, ya no, sus patologías han ido avanzando y ya casi no toco una cámara. La última que tuvo la tengo yo y todavía no he tirado ni una foto con ella, pero la tengo ahí. Y muy pequeñito convivía ya con los carretes, porque entonces teníamos que revelar, con las cámaras de mi padre, y crecer en ese ámbito. Yo creo que mi primera foto que hice tendría yo 3-4 años y fue una foto a mi padre. Antes, cuando firmaba los reportajes, iba con su foto y su nombre, José Luis Rojas, ¿no? JL. Y esa primera foto que hice fue de él. Recuerdo que estoy en el Puerto de los Mármoles, era muy pequeño, yo recuerdo ese momento. Y esa fue la primera. Entonces ya después crecí con una cámara en el cuello, de esas que pesaban, de metal, de esas que el carrete te daba 36 fotos o 38, se apuraba mucho 39, ¿no? Que había que esperar a revelar. Que todas las fotos salían, ¿no? Y todas tenían que ser medianamente buenas. Entonces crecí en ese ámbito desde muy pequeño y compartiendo momentos con mi padre que vistos hoy son parte de la historia no solamente de Lanzarote, sino de Canarias, con personas que estaban aquí, que venían aquí, y eso a mí me marcó desde pequeño, ¿no? Entonces, con eso. Evidentemente, y te me has adelantado y has hecho muy bien, además, por supuestísimo, no sé si a ti tantos te conocerán, pero evidentemente a tu padre sí, José Luis Rojas, que además, bueno, una persona que marcó durante muchísimos años la prensa desde el ámbito fotográfico, efectivamente. Cuando me dices que desde muy joven empezaste a seguir esos pasos de tu padre, que ibas con una cámara colgada al cuello,
desde muy joven, ¿de qué edad estamos hablando aproximadamente? O sea, la primera foto, 4 o 5 años ya tenía ahí. O sea, que estabas dando los primeros pasos casi que con una cámara, ¿no? Así, tenía alguna pequeña mía con la que jugaba, pero primero me colgaba las cámaras de mi padre, cualquier evento que él iba a cubrir, ponte ahí, pon esto en la cámara, esta velocidad, esta apertura, tira esa foto, encuadrar, tal. Aprendí la profesión en la calle, esta profesión se aprende en la calle, finalmente. Y yo creo que con 7, 8 años ya tenía mi propio equipo. Y desde entonces, ¿no? Desde muy niño, cubría eventos con mi padre, ¿no? Estaba ahí en todos los saraos, ¿no? Y yo creo que a partir de los 12, 13 años ya iba solo. Ya iba solo. En los carnavales, en los sanjineles, en cualquier evento, presentación, ¿no? Y después ya currar solo. Claro que venimos de una época que hoy la gente joven se puede montar un medio de comunicación desde un móvil. Antes no. Prácticamente, sí. Era mucho más complicado, pero más valor. Antes no, estamos en un cole, entonces en el cole hacíamos el periódico escolar, la radio escolar, con métodos muy rudimentarios, ¿no? Eso era lo que hacíamos, ¿no? No había medios y había mucha inventiva y desde muy pequeño, entonces ya yo publicaba fotos ya en el Lancelot, otros medios como el diario Las Palmas. Mi padre iba, recuerdo que cuando se publicaba el diario Las Palmas, aquí era para el fin de semana, teníamos que ir al aeropuerto antiguo de Lanzarote a buscar a alguien que tenga el vuelo a Gran Canaria, llevar en carrete, para que llegue a la redacción, algún taxi lo recogía en el aeropuerto y lo llevaban a revelar y ahí estaban las fotos para publicar. O sea, fíjate tú qué complejidad, qué proceso tan complejo, claro. Si lo comparamos especialmente con los de hoy, ¿no? O si tenías teletipo podías revelar, pero o no funcionaban o no había, entonces esa era la magia de antes. Alberto, déjame, porque acabas de decir lo del cole, efectivamente, que no lo he comentado al principio y es fundamental, no estamos en un aula por casualidad, estamos en el Colegio Cerolo, que fue tu cole, donde empezaste tu formación. No sé si aquí también sacarías alguna que otra fotografía. Pues sí. ¿Sí? Pues sí. El cole donde yo estudié, el Antonio Cerolo, vivo justamente en la esquina, entonces no me costaba venir. En esa época de la EGB, que teníamos turno de mañana y de tarde. Yo estudié en este cole, yo soy disléxico y también con la discalculia yo lo pasé muy mal de niño. Yo no sabía que era disléxico hasta en esta mesa como esta, con mi profesora de entonces, me decía, ¿qué pone en la libreta? Digo, ahí pone Alberto. Yo escribía, ¿no? Y yo lloraba, hasta un momento que veo que no ponía Alberto, ponía Alberto. Entonces comprendí que algo pasaba. Yo no lo supe hasta muchos años después. Sí. El estar aquí, el ahora venir a los centros educativos, venir al que fue mi cole a dar charlas ahora es significativo, y que mi trabajo se ha volcado en la educación. Cuando mi momento de estudiar fue muy malo, yo lo pasé muy mal porque no entendía lo que me pasaba, ¿no? Y yo soy quien soy hoy gracias a mis profes, que me dieron las herramientas para... porque hablamos de la igualdad, pero nos falta aplicar muchas veces la otra palabra, la equidad. ¿Qué necesito para aprender como tú y tener un nivel como tú? Eso en mi época no existía, pero había profes que ya lo aplicaban, ¿no? En todos estos años de estudio, que no he seguido estudiando cosas relacionadas con la sanidad, ¿no? Quizás algún día hago enfermería y estoy ya en el camino. Sí, es una idea, ¿no? Que complementa mi trabajo en zonas de guerra y crisis humanitaria, ¿no? Y todas esas profesoras y profesores que me han dado esa herramienta para aprender es esencial, ¿no? Para la gente que tenemos el problema de aprendizaje, ¿no? Desde luego, y te agradezco que hayas hecho esta reflexión, porque además solemos ser muy defensores de los docentes, y bueno, creo que no cabe pensar de otra manera en este caso. Y con la labor que realizan, por supuesto. Alberto, vamos por pasos, porque has nombrado lo de efectivamente los conflictos armados y demás, tu trabajo en esos sitios, has nombrado también lo de las charlas educativas. Vamos a ir por pasos para que me vayas contando. Hablabas que desde muy joven empezaste ya con una cámara colgada, que empezabas a ir con tu padre a eventos, ¿no? Incluso publicaban fotografías tuyas desde muy jovencito.
¿Cómo fue el tema de la formación? Es decir, tú viniste al cole, pues lo típico, pasan la etapa en el colegio y demás, pero formación en cuanto a fotografía, en cuanto para luego posteriormente desempeñar esa profesión, ¿cómo fue tu formación? Pero estamos hablando de una época donde no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? Exacto, por supuesto. Teníamos la escuela de arte, pero que no tenía fotografía al 100%. Entonces, mi formación inicial fue en la calle y fue con mi padre y con profesionales con los que compartía, ¿no? Y después hubo la otra parte. Mucha de la formación no se podía hacer aquí. Claro. Tenías que buscar cursos muy específicos, ¿no? Eso sí sigue pasando, por desgracia, que hay muchas cosas que aquí no tenemos y tenemos que marcharnos. Hubo una época que claro, pasamos de una época que aquí había radios, 3 radios. Y los que empezamos a tener, yo en mi época final de estudios, formé parte de un colectivo que se llama Radio 86. Ahí nos marcó a muchas y a muchos el gusanillo de la radio. Ahí aprendimos en ese colectivo y muchos terminamos en radios, ¿no? En este caso empezaron a aparecer muchas radios y pude pasar a la radio. Y de ahí, años después, empezó la televisión. Entonces, fue para dar el salto a la televisión. Entonces, toda esta formación o fue fuera o fue gracias a profesionales y cursos específicos que venían y hacía fuera o aquí. Y una época que muchos que estudiaban periodismo no tenían que irse fuera, ¿no? Hasta que en Tenerife lo tenían más cerca, ¿no? Sí. Todo eso, hoy cuando dais las charlas, veo, tienen un plantel de situaciones, a pesar de que existen carencias y que hay que protestar para no quejarse después, tienen un montón de opciones, sobre todo cuando lo comparo con lugares donde yo visito, donde si no te dejan estudiar aquí ya no existe un paso a la universidad, porque no existe, o una formación fuera cuando eres mayor de 25, o una formación profesional. No existe ese derecho, no existe ese derecho. Y hoy tenemos mucho, pero cuando es carencia hay que protestar y exigir que se cumplan, ¿no? Entonces venimos de esa época y hice mucha calle, pero también limpié mucha redacción, porque hoy todo el mundo quiere o coge una cámara o coge un micrófono y ya, ¿no? Mi padre me dijo, no por tener una cámara hay que ser y no aparentar. Entonces eso fue esencial. Yo aprendí eso. Yo no soy más importante que mi trabajo, porque estamos en un momento en donde que se sepa que estoy aquí, me da igual tu respuesta, la pregunta es la importante. Estamos en una época así y es terrorífico a veces para informar, ver un poco esto, ¿no? También Alberto, bueno, ahora tú me lo comentarás, ¿no? Cuando hablemos de esa cantidad de viajes que has hecho a lugares y países en conflicto, de conflictos armados, también yo creo que puede ayudar, ¿no?, el haber visto esa otra realidad tan dura, ¿no? Por eso decías lo de, tienen muchísimas opciones, muchas alternativas, quizás hay mucha gente de aquí que no lo ve porque quizás no ha podido vivir esa otra realidad, ¿no?, tan dura, en la que lamentablemente no es que hayan pocas opciones, es que no las hay directamente. Cuando te ves y vemos la situación de la migración que sufrimos, ¿no?, en Canarias, en España, en Europa, por el hambre, por las guerras, por la persecución por las ideas. Eso está ocurriendo en el continente vecino. Somos África. Cuando vemos las personas que huyen de allí por vías que enriquecen a las mafias, no por vías legales incluso, que vienes con tu dinero aquí, tienes que pagar. La gente las personas que huyen, especialmente jóvenes, hay países que están perdiendo su potencial, la humanidad de esas personas, lo que pueden aportar a su país, muriendo en el mar. O sea, arriesgarte la vida para morir en el mar. Porque es que allí no existe el derecho al subsidio por desempleo, no existe el derecho a la educación, a la sanidad, que aquí sí tenemos, ¿no? Incluso siendo jóvenes, cuando hacemos las charlas, les planteo, ustedes saben que existe el Cuerpo de Voluntariado Europeo, que desde hace años tiene dinero, donde ustedes se pueden formar hasta los 30 en proyectos humanitarios, de solidaridad, y te pagan todo. No tienen ni idea que existe eso. Hoy tienen esas posibilidades. En esta Unión Europea, nuestra casa común, que los valores están formados sobre esos derechos humanos y que hay que exigir a nuestros gobernantes
esa responsabilidad, ¿no? Bueno, por ir un poco por orden cronológico, Alberto, porque damos muchos saltos en el tiempo, pero es lo que tiene una historia tan interesante, oye, por ir un poco por orden cronológico, porque es cierto que tú te has encargado precisamente de mostrar todas estas realidades diferentes a través del objetivo de la fotografía, pero por ir por orden como comentábamos, decíamos lo del tema de ir a eventos con tu padre y demás, ¿hasta qué momento, iba a decir te independizaste, pero estoy hablando de independizarte en el mundo laboral, ¿no? Digámoslo así, ¿en qué momento decides ya, oye, pues desempeñar tu proyecto o decir, oye, papá, está muy bien todo esto, pero voy a emprender mi carrera, ¿no? Desde muy pequeño, el estar con mi padre y con personas que eran muy importantes. Fueron claves. Muy importantes en la isla, en Canarias, a nivel nacional, internacional. Venían aquí a Lanzarote, mi padre estaba con estas personas. Yo veo fotos hoy que estoy entre las piernas de Agustín de la Hoz, de gente como César Manrique. En una última foto donde estamos toda la gente de la prensa, meses después moría en accidente de tráfico. Eso me marcó. O personas que ya hacían este trabajo de ir a zonas de guerra. A ver, yo no me considero reportero de guerra, eso me parece una palabra muy grande, muy romántica, me parece unas dimensiones, sobre todo en estos años que he compartido con esa gente. Yo tenía el gusanillo de eso desde los 7 años, 8 años. Yo quería hacer ese trabajo. Lo tuviste claro desde los 7 años, ¿sí? Que querías ir a dedicarte al mundo de la fotografía, pero a esos países de conflictos y demás. Sí. No quiero repetir algo que no quieres llamarte así, pero bueno, esto que comúnmente se conoce como reportero de guerra al final. Sí, yo veía siempre lo digo, ¿no? Esos documentales de televisión española de las reporteras y los reporteros, porque la mujer que ha estado ahí haciendo hueco para que otras muchas puedan avanzar en un mundo que parecía solo de hombres, ¿no? Yo veía cómo trabajaban en conflictos en Centroamérica, en Oriente Medio, hacían reportajes de cómo se trabajaba, ¿no? Incluso bandera blanca, tal. Entonces, yo quería hacer ese trabajo. Me marcó muchísimo. Ya te he dicho, muy joven, con 12, 13, 14, yo iba con mi cámara, pero yo creo que hubo un momento, como cerca de los 15, 14 años, que yo me hacía mis guardias aquí cuando venía la familia real en las Maretas, Gorbachev. Yo era muy pequeño. De hecho, yo era el más pequeño de la profesión y siempre había bromas con eso. Sí, mi padre me dejaba ahí en las Maretas y me buscaba la vida, me movía con mis compañeros y mis compañeros, que no conducía entonces, y me movía con todos mis compañeros y compañeras de la época, ¿no? Para poder llegar a cubrir los eventos y todas estas cosas. Hacía guardias, mis fotos ya salían publicadas, ¿no? Entonces, un punto de inflexión fue ese tiempo cuando empecé a hacer radio, ¿no? Mi padre decía, ¿estamos haciendo esto o qué quieres hacer? Entonces ahí fue llorando un poco, es decir, pues yo quiero ir por aquí. En principio mi padre no estaba muy contento porque, ¿esto qué es? ¿No? Porque claro, la radio, la televisión en esa época estaba empezando, ¿no? Claro. Y después ya empecé, no solamente uno de los primeros lugares de radio durante mucho tiempo fue la radio del Cabildo, ¿no? Radio Insular. Que ahí estuvimos muchos que veníamos de Radio 86, eso fue una cantera impresionante, y a mí tenía 16, 17 años, yo hacía mi propio programa, tenía mi audiencia, ¿no? Que te llamaran por la mañana a las señoras de la mañana o de la tarde que te seguían solamente antes de empezar el programa, saludarte, o te venían con los postres. A mí eso fue súper bonito, ¿no? Y tenía menos de 18 años, y ya ahí ya empecé a volar un poco y tal. Ya trabajaba, ya publicaba, o sea, fue un poco todo eso, un proceso. ¿Qué cosas veías? Porque he visto alguna que otra entrevista, porque además te han hecho muchas, a lo mejor no tan profundas, pero por trabajos puntuales, sí. Tu inquietud, Alberto, ¿te ha ayudado a lo que es tu trabajo? Porque he visto que te consideras reportero de guerra, pues no, pero reportero inquieto desde luego. Claro, en esta profesión, cuando eres joven, ¿no? Entonces, mañana, tarde y noche, no había horario. Estaba siempre en todo lo que ocurría, ¿no? Y desde muy niño. Entonces, esa inquietud. Cuando yo veo las fotografías de esa época, cuando me meto en el archivo un poco, digo, es parte de la historia de la isla y no fue fácil. Muchas horas de calle, ¿no? De estar ahí. Hay que ver una parte, ¿no? En esta profesión que parece que no hay horarios, no tiene vida, está vinculada, pero hay que exigir esa
que esta profesión tenga dignidad. O sea, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Es decir, es algo, y ahora como freelance, ¿no? Los freelance no tenemos derechos prácticamente, ¿no? Entonces, depende del camino que siga. Y un poco todo esto, ¿no? Es un camino que se ha ido armando un poco solo de casualidades, de personas que han aparecido en el camino y del impulso. Y por tus ganas, y por tu vocación, y por tu trabajo, y por tu sacrificio, claro, también, Alberto. Cuando decido a dar ese paso para hacer este tipo de trabajos en zonas conflictivas, fue un conflicto que veía toda la vida, que era el de Oriente Medio, y nunca lo pensaba como primer conflicto, ¿no? Y fue curioso cuando ahorro mi dinero, porque yo había intentado antes hacer algún trabajo en África y tal. ¿Y de qué edad estamos hablando? Porque como empezaste con todo tan pronto, para irte a un país en conflicto... Claro, con 17, 18 años, 19, 18, yo recuerdo esa época, 18, 19, que intentaba ir a algún conflicto en África. Y claro, te ponían muchos impedimentos, pues, esa gente grande, ¿no?, de la profesión. Tienes que saber, recuerdo una reunión en la agencia F en Madrid no era ni siquiera para que me enviaran, sino saber contactos. Lo importante es gente que sabe y que te puede ayudar sobre el terreno, que eso ha sido importantísimo para mí todos estos años. Te ponían mucho impedimento. Tienes que saber revelar en el desierto, es que tenemos que revelar las fotos. O sea, entonces hubo un momento que digo, vale, alguien me dijo, si tú no vas, nadie te va a mandar. Entonces, la primera vez, un 15 de mayo, así, mitad de mayo del año 2002, con mi dinero ahorrado, con muchas cosas antes, que casi suspendo el viaje, era la operación Muro de Defensa, entonces estaba Arafat vivo en la Mucata, en Palestina, Israel, me fui para allá. Y desde entonces, sí, solo y con unos 5 contactos, de los cuales solamente uno funcionó y tarde. Y con tu mejor amiga, que siempre ha sido la cámara. Ahí está, con varias. Con varias. Con varias. Porque cuando empiezas a contar, este trabajo es muy caro, porque ahora, bueno, hay más facilidad porque ya casi trabajas con un móvil. Pero antes te exigían unos estándares. Claro. Los estándares ahora te vale cualquier vídeo, ¿no? Claro. Y he roto demasiadas cámaras, demasiados ordenadores. Ya tengo la colección ahí, ¿no? Y esa fue la primera vez que fue una entrada en Palestina e Israel muy surrealista el primer día, y esa primera vez, y que fue condiciones... En todo este trabajo, en estos 20 años, lo he pasado muy mal. La gente no se lo puede ni imaginar, ¿no? Ahora estamos aquí en un aula y estamos escuchando a los niños cantar, y esto es súper bonito para mí. Te lleva a la infancia. Para mí, porque tiene una doble vinculación todo el trabajo, ¿no? La infancia y la mujer en el progreso de este trabajo. Y es todo como las casualidades de esta profesión en mi camino, ¿no? En momentos que te has visto muy mal, muy bloqueado, con necesidad de ayuda, ¿qué hago aquí? Pero especialmente el que aparezcan personas en momentos yo he tenido una potra impresionante. Es la palabra. Una potra impresionante en muchos momentos, y que yo tengo suerte que estoy aquí, yo puedo volver a casa. Claro, es que eso te iba a decir, pero suerte, potra, ¿en qué sentido? O sea, porque me van surgiendo muchas cosas y muchas preguntas a medida que te voy escuchando. Primero, con este primer conflicto al que acudes, me interesa mucho y me surge curiosidad con respecto a 2 cosas. Uno, ¿es lo que te esperabas? ¿No es lo que te esperabas? Llegas y dices, yo no quiero dedicarme a esto, yo me arrepiento, yo me vuelvo para mi isla y me estoy allí tranquilo. O por el contrario, dices, me he dado cuenta de que efectivamente estaba en lo cierto y que quiero seguir dedicándome a esto. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo reacciona tu padre al decir, me voy al primer conflicto de mi vida a ejercer como fotógrafo? Cuando me dicen... Yo ahora, cuando decido hacer algún proyecto nuevo, algún viaje nuevo, sé a lo que me voy a enfrentar. Ahora me cuesta mucho más. Sé parte de lo que me puede pasar. Este trabajo tiene un componente mucho relacionado con la pérdida, con la muerte, con la destrucción, pero también con la vida, con las emociones y con sentir. Entonces ya sabes a lo que te enfrentas. La primera vez que voy allí y me siento en un lugar que es como la madre de todas las guerras, ¿no? El conflicto de Oriente Medio, Palestina e Israel, en un momento donde se están construyendo el muro de separación, poder coincidir en el tiempo
con personas que ya no existen, ¿no? Pero Arafat en su momento, en el segundo año que fui, al año siguiente volví, y estar ahí, ¿no? El coincidir en un lugar y que te dé la mano en un rezo después de la operación Muro de Defensa, que estuvo un mes dentro de la Mucata, y hubo una ofensiva también contra la Basílica de la Natividad. Fue un mes muy duro, yo llegué justo en ese tiempo de final, después de muchas operaciones de la segunda intifada. O sea, la gente igual ahora no sabe qué es la segunda intifada. Gracias, recuerdo a Julio de la Guardia, ha sido un periodista que fue uno de esos primeros contactos que me ha ayudado muchísimo en estos años, ¿no? Y ahí esa red ha ido creciendo, ¿no? Y coincidí con un fotógrafo de la agencia francesa en una intifada ahí tirando piedras después de ese rezo, y con él me pude mover en aulos, y la primera vez que me prestó un casco, un chaleco antibalas, porque yo no tenía, ¿no? Y yo estaba ahí. Fue la primera vez, ¿no? Hace 20 y pico años. Sobrecogedor. Y mi familia, casi ellos saben mi inquietud, mi motivación, pero cuando me preparo un viaje no suelo contar nada. Saben que me estoy moviendo, que va a pasar algo, que voy a hacer algo. De hecho, este último, cuando me fui a Ucrania, como hice el salto a través de Francia, la preparación que fue muy, muy compleja, ir a la guerra de Ucrania, después de mi madre, que fue a la que le conté, que mi padre hoy en día tiene deterioro cognitivo, recuerda mucho el pasado, pero lo de corto plazo se olvida. Yo creo que para él no me había marchado, porque volví, y eso que me fui 4 meses, ¿no? Entonces fue como entrar y salir, él sí sabe, ¿no? Pero casi a mi madre le conté que yo estaba en Ucrania cuando ya llevaba varios días dentro de Ucrania. Incluso en las redes sociales. ¿No te atreves a decirles? Porque quizás temes que la negativa de ellos, o no negativa, pero que el miedo de ellos quizás te frene a ti. Nunca me han dicho que no. Nunca me han dicho, no hagas esto, no vayas. Mi madre alguna vez me ha dicho, ¿por qué no vas a sitios normales y tal, ¿no? Me ofrecía. ¿Sitios normales? Sí, cuando vas de viaje a sitios normales. Digo, vale, son sitios normales, pero viven situaciones Digamos tremendas. Que no se lo dices para que no sufran al final. Yo me una cosa de este trabajo y en la familia y tal ha sido bastante independiente, entrar y salir sin decir nada. De hecho, ahora mi madre me dice algo, me pregunta alguna cosa y tal. Digo, ¿no te daba explicaciones con 15? ¿Te la voy a dar con 45? O sea, ¿no? De broma, ¿no? Pero siempre cuando preparas, en tu entorno hay personas que están, tengo un amigo y una amiga que siempre saben cuándo me voy a ir, dónde me voy a ir, cosas claves, sobre todo si pasa algo, ¿no? Que intentas que no pase, pero que no, hay una cosa que está ahí, ¿no? El riesgo de trabajo está ahí. Vuelvo a repetir, yo tengo una suerte inmensa, y casi eso, no se enteran. O sea, a veces digo, cuando el día, yo recuerdo que estaba preparándome la ofensiva en Gaza en el año 14, yo dije que me iba en el mismo momento que me iba al aeropuerto. Es como una dinámica de cierta independencia a la hora de programarte, pero también ya tengo algunos amigos, como digo, que ya sufren suficiente cuando saben mi planificación y tal. Entonces ya les hago sufrir muchísimo porque saben cuándo, dónde me voy a ir o la idea que puedo tener, ¿no? Yo sufriría muchísimo, desde luego. Alberto, decías que cada vez como que te cuesta más el irte, ¿no? Precisamente porque sabes a lo que te enfrentas. ¿A qué te has enfrentado? Quiero decir, porque claro, ahora sí se ven muchas cosas a través de los medios de comunicación, antes no tanta, antes pues bueno, no era así, desde luego, ni comparación. Ahora sí se ve todo, de hecho, incluso yo creo que a veces demasiado. Por tanto, creo que somos bastante conscientes, es lo que quiero decir, de que la gente que va allí se arriesga y mucho. ¿A qué te has enfrentado, Alberto, yendo a esos países en conflicto? Tú para grabar esta entrevista necesitas una logística, una preparación, hay cosas que la gente no ve, ¿no? Tu compañero está aquí detrás, que antes estaba ahí detrás, preparabas estas cosas. Tú ves una foto, tú ves una entrevista, ¿no? Tú ves 10 segundos en televisión de algo que hoy prácticamente se basa en imágenes de internet, que ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y la esencia de la información es estar sobre el terreno, que es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Ucrania y en otros lugares, ¿no? Tú tienes que convivir con la gente. Mi trabajo no es 100% para la prensa de hace años, para el proyecto educativo
Paz en Construcción, que empezamos con varios proyectos anteriores, y no es 100% para la prensa. Entonces te involucras muchas veces mucho más. El haber tenido más herramientas, que ya me gustaría tener muchísimas más, te implicas con equipos médicos, ¿no? Yo hago pequeños viajes muy rápido a hacer historias que nunca publico. A veces saben que estoy en un lugar y dicen, vale, hoy qué bonito, estás en París o estás en el norte de Francia, pero muestras algo, pero tienes un trabajo detrás que no estás mostrando, porque hay una gran parte de convivencia, de relación, que a veces ni haces fotos, o las que haces las van a ver mucho más tarde. Y convives con personas que lo están pasando muy mal, que han tenido que dejarlo absolutamente todo en viajes migratorios terroríficos. En este trabajo, comentaba antes, no tiene un peso muy importante la infancia y la mujer, está dedicado a la mujer. Y he visto la fortaleza de tantas mamás, tantas hijas, nietas, que es terrorífico, ¿no? Lo que han vivido, pero que te dan lecciones de vida. Entonces, esa ha sido un poco la dinámica. La pérdida, la muerte, la destrucción que está implícita en la guerra, ¿no? Y tú estás ahí, bajo los mismos bombardeos. El que podría estar muerto eres tú o alguno de tus compañeros o compañeras, ¿no? Tratas de no pensar. Lo último fueron 3 meses en Ucrania. ¿Pasaste miedo cuando doy las charlas? No, pasé terror. Fue infernal. O sea, la guerra es horrible. La muerte, la destrucción. Bueno, nadie está preparado para la pérdida, quizás, ¿no? Yo lo llevo muy mal, ¿no? Pero que te arrebaten tu vida a tu gente en un segundo, es terrible. Terrible, que no es una muerte que esperas, ¿no? Y ves la desesperación de esas personas con las que a veces tienes vínculos. Tengo una frase justo apuntada tuya también. La guerra es la decisión más cobarde que pueden tomar inútiles gobernantes. Tenemos una herramienta que son los derechos humanos, ¿no? Que se crean después de 2 guerras mundiales, después de sufrir y buscar refugio, ¿no? Ser refugiado es tener derechos. Se crearon para nosotros los europeos en el año 50, 1950. Eso se extendió a todo el mundo después. Y no, personas migrantes son millones cada vez más por el clima, por las guerras, por la persecución, por infinidad de cosas. Pero refugiados no son tantos, que tienen el derecho a ser protegidos. Y lo fuimos. Entonces el mundo nos ayudó, nos cuidó. Entonces, desde entonces, tener una herramienta que es la solución para muchos conflictos, que son los derechos humanos, donde al final chocamos por las creencias, las ideologías que no respetan los derechos humanos. Entonces, la coherencia de este trabajo va en esa dirección. Alberto, como no nos queda mucho tiempo, pero no quiero tratar de no dejarme nada en el tintero, que mira que es difícil, con tu historia. Estás comentando, efectivamente me decías que no solo te centras efectivamente en sacar esas fotografías, ¿no? Para luego publicarlas, para sacar rentabilidad únicamente de todo este proceso, sino que vas mucho más allá, estableces esa convivencia, lo vives, te gusta pues efectivamente, ¿no? Ver cómo está surgiendo todo, cómo mentalmente, cómo llevas todo esto, Alberto. La pregunta es siempre, ¿no? Es un poco así, yo estoy roto hace mucho tiempo, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo a veces no puedo más. Tienes que convivir con 20 años de muchas cosas, ¿no? Pero el volcar el trabajo en Paz en Construcción, el ver qué estás haciendo tú para cambiar las cosas, ¿no? Que mis fotografías, que no son mías, que son de miles de niños y niñas, de chinijos y chinijas, de jóvenes, que le dan vuelta, que las interpretan, que no es tuyo, ¿no? Entonces, con eso no pago facturas. Yo podría ganar mucho más yendo a un conflicto, vendiendo las fotos, buscando una notoriedad que no me gusta, ¿no? Mi trabajo es el importante, ¿no? Que ahora en el Cabildo, después de 20 años, decidan ese jameo de oro a la solidaridad internacional. La solidaridad verdadera es que los derechos humanos estén garantizados. Toda acción complementaria que podemos llamar caridad está bien, tiene que durar muy poquito tiempo, pero eso hace que el siguiente paso sea el olvido.
sea el olvido de la gente, el depender de más caridad para arreglar las cosas, no. Vamos a ver qué tenemos que cambiar en muchos lugares, qué relaciones. Es repugnante decir somos defensores de los derechos humanos, un país que se considera feminista, que defiende la igualdad, irnos con el fútbol de España a Arabia Saudí. Mal. Tenemos que cambiar esas bases y ser ejemplo de lo que queremos ser. Es terrible depender de la caridad para poder comer o pagar facturas. El trabajo que realizamos en Paz en Construcción, siempre hablo en plural porque no soy yo, es exigir a nuestros gobernantes que los derechos humanos estén garantizados, y es en lo simple. Yo lo he visto ahora en la guerra de Ucrania, como el agua seguía fluyendo, como la gente podía comer, pero donde se ponían en marcha algo esencial, que son los servicios sociales reforzados. Nos falta desde la pandemia. Son la primera línea de defensa de, como dice el primer artículo de derechos humanos, ¿no? Todos somos iguales en igualdad de derechos, en dignidad. La palabra dignidad que la queréis destacar. Ayudar con dignidad. Y la dignidad está en que no tenga que depender de la caridad para tener mis derechos garantizados. Tienen que ser nuestros gobernantes, el alcalde, la alcaldesa, que se precie de cada ciudad. Tiene que exigir que desde arriba lleguen refuerzos de los derechos humanos a través de los servicios sociales, que son la primera línea de atención de la población. Nos tenemos que ajustar el cinturón en cada familia para pagar facturas o poder comer. Entonces, que una alcaldesa o un alcalde que se precie debería decir cuántas personas necesitan ser atendidas con dignidad y que se garanticen sus derechos, que hoy no pueden garantizarse, no porque no quieran, sino porque no pueden. Me decías, Alberto, que me queda claro, yo creo que tu vía de escape y tu recompensa y tu beneficio es ver que lo que tú haces está sirviendo para algo. Pero también me decías, yo siempre digo que estoy roto desde hace mucho tiempo y no te permites a ti mismo, vale, lo que haces sirve para mucho, está clarísimo, los centros educativos, los niños, los más pequeños y pequeñas, pero no te permites a ti mismo recomponerte, ya que estás roto, o no te planteas parar. Habrá un momento que estos últimos años han sido muy, muy frenéticos. La pandemia hizo un pequeño freno, ¿no? Yo soy freelance, los freelance lo pasamos muy mal. No podíamos viajar, yo no podía venir a las clases, ¿no? A dar charlas, no podía activar mi vida, ¿no? La vida. A todo el mundo nos bloqueó. Después cuando veía a la gente, mi derecho ¿y el mío? Entonces yo me podía haber quejado muchísimo, ¿no? Habrá un momento que habrá que parar, por la edad y estas cosas, ¿no? Porque tanto emocionalmente como físicamente cada vez va siendo más duro, ¿no? Porque uno es un poquito inconsciente también de un momento determinado. Que yo creo que nadie quiere decir que lo que ofreces es, una labor encomiable, desde luego. Yo me refiero por ti mismo, por si en un momento lo necesitas, decir, oye, yo ofrezco mucho, yo sé que lo que doy está ayudando mucho, pero oye, tú también tienes que mirar por ti, ¿no? Este trabajo es gracias a mucha gente, ¿no? Que ha apoyado, que ha ayudado. Ahora estamos con Paz en Construcción, enredado con los derechos humanos, y gracias a la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, que segundo año confía en este proyecto y llegamos a más. Al Orfeón La Paz, Julián, que desde hace unos años ha hecho que podamos hacer muchas cosas, ¿no? Es gracias y por mucha gente, ¿no? Y yo creo que en algún momento es parar para emocionalmente poder seguir. Pero este trabajo necesita cada vez más apoyo. El hacer un viaje para cubrir lo básico, que la guerra es cara. Entonces esta última incluso tuvimos que, ya no teníamos chaleco antibalas en condiciones, adquirir un chaleco antibalas que estamos pagando todavía, ¿no? Hace falta más apoyo a este trabajo de campo para después poder llegar a los colegios. Esto me reconforta un montón, el venir a mi cole a dar una charla, la gente que está detrás, siempre hablo eso en plural porque no soy yo. Yo hago un vínculo y esto es intentar que sea útil. En algún momento habrá que parar, ¿no? Porque hay momentos que estoy muy roto, duermo muy poco, llevas a mucha gente contigo, muchas personas contigo. Cada trabajo, ¿no? Es contacto con muchas personas, eso pesa bastante. Pero mientras se pueda, y también de eso, un poco de inconsciencia porque yo tengo suerte, yo puedo volver a Lanzarote. Yo me fui de aquí en 23 de junio del año pasado y regresé el 25 de octubre a Lanzarote. Conté 4 meses fuera.
Claro. Me voy liando. ¿Estuviste en Ucrania? Fueron 3 meses, fueron unos cuantos 3 meses. días en Francia preparando toda la logística. Fueron 3 meses sobre el terreno, 3 meses y unos pocos días. Después mi pequeña recuperación fue también volver por Francia y estar unos cuantos días en otra realidad, ¿no? Sales de una burbuja. En una guerra nunca, no es mi guerra. No me voy a terminar de acostumbrar a las sirenas, a los bombardeos, a la gente, a ver las personas, a los seres humanos morir bajo los escombros, a las personas desesperadas por sus familias. La guerra es horrible. La guerra es horrible. Estamos en un momento donde alguien viene y corta el relato de Ucrania, lo digo, no es el relato de Ucrania, es el ver que tenemos, cómo tenemos que defender esto. Y vuelvo a repetir, la barrera para el discurso del odio, para las noticias falsas, es terrible que se normalicen palabras como fascismo, nazismo, el mensaje del odio, el racismo, la xenofobia, misógino, machista, en una Unión Europea donde nuestros valores se defienden con los derechos humanos y muchas cosas más, que no son ideologías y no son creencias, que esas son las que nos terminan enfrentando. Entonces, la barrera son los derechos humanos y sobre todo el hacer pedagogía antes, porque muchas de las legislaciones que se aprueban, los derechos que tenemos que tener, no para mí, para otras personas. Yo no tengo discapacidad, pero hay convenciones que hemos firmado desde los países que no estamos cumpliendo, que otras personas tienen que tener sus derechos garantizados porque mañana nos podemos ver en la situación, o defender los derechos de otras personas que no son los nuestros, pero que estas personas las vamos a necesitar. Entonces, que se esté calando en una sociedad el que recortar derechos y libertades es la única opción. No, todo lo contrario. Entonces, necesitamos una sociedad que sepa que cuando se aprueban leyes, que cuando tenemos derechos, las personas, el derecho a la sanidad es un derecho universal. Si vienes a un centro de salud hay que atenderles. Pues también porque también en España se aprobó un Real Decreto por la asistencia a las personas migrantes, por ejemplo. Pero no vemos que, en Arrecife necesitamos ya un tercer centro de salud o alguno más. Y no lo tenemos. Es decir, los gestores de lo público, nuestros políticos, nuestras políticas tienen que trabajar para tener más en el futuro de lo que podemos necesitar, porque igual nos podemos ver más, ¿no? Siempre pongo en las charlas el ejemplo de La Palma, todos fuimos La Palma, o antes Afganistán, o Siria, ¿no? Ahora todo el mundo es Turquía, pero mañana no. Entonces, ¿dónde están los derechos de esas personas una vez que terminan de estar en el foco mediático? Totalmente, entonces, sobre todo para la infancia, yo siempre digo en las charlas, ustedes celebran el 20 de noviembre el Día de la Infancia. Se creó el tercer protocolo de los derechos de la infancia, del niño, la niña y los jóvenes. Es una vía para protestar ante las Naciones Unidas si algún joven, alguna joven, algún chinijo, alguna chinija no tiene sus derechos garantizados. Las personas de La Palma siguen estando ahí en un limbo donde se puso todo en la cesta de la solidaridad caritativa. No desde el minuto uno decir, vamos a apostar porque esté garantizado, ¿no? No lo vemos hasta que nos toca. Ese es un gran problema de esta sociedad. Y es una desgracia. Que hasta que nos toca no nos damos cuenta de la importancia, vuelvo a repetir, de los derechos humanos, que son servicios públicos, que hay personas que las están garantizando. No podemos estar en un momento de que la educación, la sanidad y otros son fundamentales, tienen que estar reforzados. Totalmente. Y parece que están mendigando algo que es un derecho. Un derecho, efectivamente. Entonces, vamos a recorten ustedes en otras cosas que no quizás tocan. No hacen tanta falta. Claro, para mí me parece muy la palabra pornográfico, ¿no? Que las grandes fortunas siguen siendo ricos, cada vez más ricos, y que muchos eventos deportivos de lujo no estén sufriendo crisis ninguna. Entonces, ¿cómo eso se sigue manteniendo? Entonces, ¿cuál es el problema? No sé. Y que nos tenemos que apretar el cinturón, pero también dónde tengo que destinar recursos, ¿no? A las personas que hoy lo necesitan, que ayer a lo mejor no lo necesitaban. Y también la responsabilidad privada en todo esto, que mayormente lo soluciona haciendo caridad, no. O sea, te digo porque he viajado un poquito y he visto cómo se están haciendo un poquito nada más, porque el mundo es muy grande. Me gustaría hacer viajes. Un profesor me decía, ojalá te quedes sin trabajo, porque entonces no habrá conflictos, tendré que pensar qué hacer.
y estoy viendo cómo se ha cambiado ese sistema de cómo se hacía antes la ayuda caritativa a miles de personas, millones de personas que se empujaban por comer, y cómo se ha ido cambiando a un estándar de dignidad en la ayuda, garantizando los derechos, a veces sin recursos. Claro, totalmente de acuerdo con tus reflexiones y desde luego que sí, que tenemos grandes problemas y que queda muchísimo para avanzar. Yo saco muchísimas conclusiones, desde luego, Alberto, de esta charla y de esta conversación, porque no me gusta, tú sabes, llamarlo entrevista, pero dos especialmente. Tiene que haber una enorme vocación detrás para dedicarse a lo que tú te has dedicado durante estos más de 20 años y que tenemos mucho que agradecerte. Yo sé que a ti te gusta hablar mucho de los demás, yo sé que aportas muchísimo, pero hoy nos hemos centrado en ti y es que de verdad que es algo con repensando muchísimas cosas y haciendo muchísimas reflexiones. Las buenas y buenos gobernantes del futuro están aquí sentados hoy, no nosotros. Están en este colegio. En estas mesas, efectivamente. Entonces, futuras generaciones. La base de la educación tiene que ser en los derechos humanos. Oye, que te trabas leyendo, ¿cómo puedo ayudarte? No vamos a burlarnos del al lado, no, ya está muy fastidiado ahí fuera, la palabra es muy jodido ahí fuera, como para jodernos más la vida, con perdón de la expresión, ¿no? Y esto lo he visto en todos estos años, ¿no? La cooperación, la amabilidad y la gratitud que me ha dado mucha gente, eso es importantísimo, y están aquí. Entonces, estos que hoy aprenden la educación así, mañana son los que van a gobernar y tienen que decir, esta es la línea. Totalmente. Y por eso está muy bien que se den charlas y demás, como por ejemplo en este caso las que tú vienes a darnos, después de vivir esas otras realidades tan tristes y tan duras que has vivido durante más de 20 años viajando, aunque digas que poquito, yo creo que un poco más que poquito, bastante por esos distintos países en conflicto. Alberto, tenemos que ir terminando, pero te agradezco muchísimo y estoy segura que los espectadores también esta charla, esta conversación para conocerte un poquito más. Gracias a ti y a tu compañero que está ahí detrás. Muchísimas gracias a ti Alberto, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir un día más, ya lo hemos visto, más de 20 años de profesión, estos últimos 3 meses en Ucrania. Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que nos han hecho repensar muchísimas cosas y hacer, como bien decía, muchísimas reflexiones acerca de la vida en general y más concretamente, como bien decía Alberto Hugo Rojas, de los derechos humanos. Muy buenas tardes, nos vemos la semana que viene con más Relatos de Vida.